sucedió a través de un sueño. Cuando tenía 14 años, tuve un sueño en el cual se podría decir que tuve un encuentro con mi propia alma, una absorción de mi propia alma. Llegó a un estado unitivo con el alma y esto me comenzó a transformar, como cuando uno tiene una experiencia cercana a la muerte y se encuentra con la luz, que a veces llaman Dios, que es la luz del alma. Esto fue lo mismo en este sueño, es una experiencia en realidad. Empieza a despertar la percepción de modos magnificados comparado con la conciencia normal, cotidiana. Todo era igual, no era que las cosas habían cambiado, pero al mismo tiempo todo era diferente. Dejé de percibir en términos de objetos, de cosas, y comencé a percibir únicamente en forma energética. Entonces, en vez de ver una persona, yo lo que veía era la energía de esa persona, pero además cómo sus movimientos, cómo se relacionaba con los demás, como si fuesen olas que iban entre las personas y entre las cosas, y lo mismo los elementos, los animales. Ya nunca más percibí a las personas aisladamente o a los objetos aisladamente, siempre los percibo en relación. Me costaba entender si mis pensamientos eran los míos o eran los de la otra persona, si lo que yo sentía eran mis sentimientos o era que estaba absorbiendo o entrando en la energía del otro y viendo desde ahí, porque cuando uno empieza a ser absorbido por la conciencia unitiva, una de las cosas que pasa es que el otro y uno es lo mismo. Es como que uno puede entrar y ver desde el otro. Un poco como dice el dicho, realmente caminar con los zapatos de otros, ¿sí? Entonces tuve que aprender muy lentamente a discriminar entre lo mío y lo de los demás. Entonces una de las formas más concretas que hacía es me preguntaba cómo me sentía, qué pensamientos había en mi mente antes de llegar a un lugar, por ejemplo. Y entonces cuando entraba a ese lugar y empezaba a percibir otras cosas, recordaba que esto no era mi forma. Entonces podía empezar a distinguir dónde terminaba yo y dónde empezaban los demás. La materia para mí fue como que se fue diluyendo y era sencillamente espíritu densificado. A veces hablaba de cosas como si fueran entendibles y la gente, mi familia, no entendía. Así que por un lado me protegieron, por el otro lado era como que ¿de qué estás hablando? Creo que la experiencia más fuerte que tuve fue una experiencia de la realidad, cuando un maestro de nuestro linaje hay maestros que están desencarnados pero siguen existiendo, están vivos, y uno de ellos, que es un maestro de hace unos 500 años, abrió mi corazón de un modo particular y me llevó a una experiencia más allá del ego, pero despierta. Lo que aprendí ahí fue, con mi mente yo no podía captar ni definir lo que estaba viendo. Eran tantas capas de la realidad al mismo tiempo que no las podía sostener. Aprendí que no sabía nada y que nunca iba a comprender a Dios. Y cómo a cada instante empieza y termina, empieza y termina. Es como un respirar de la existencia y la no existencia, y se unen y se experimentan a un mismo instante, y a un mismo instante entran en la existencia y salen de la existencia. Eso fue como demasiado fuerte, demasiado para mi mente. Yo creí que iba a terminar desquiciada. En ese proceso me acompañó mi maestro, en cierto modo, porque él había pasado por esta experiencia, la conocía, y entonces me dio la seguridad de que lo que estaba experimentando era real y que podía confiar en que no me iba a volver loca y que iba a poder integrarlo. Muchas personas cuyo destino es seguir un camino espiritual o seguir el camino del alma, empiezan a sentir como un llamado interno. A veces es anhelo, a veces es como una depresión, como una tristeza, y entonces uno empieza a caminar y a buscar cómo se soluciona eso. Pero en realidad el anhelo te lleva al alma. Es el alma misma llamándote.
es Dios mismo llamándose a sí mismo, porque nosotros somos expresiones de Dios. Entonces Dios en algún momento quiere recordarse a sí mismo, entonces empieza a llamar a esa gota que es Él mismo. Y la forma en que nosotros lo vivimos es con este anhelo, con esta necesidad de volver, que no sabemos ni a dónde tenemos que volver, pero sabemos que algo nos está llamando y que es algo que no es lo que tenemos. Entonces empieza como una sensación de que no estamos satisfechos con lo que la vida nos da. Y esa insatisfacción hay gente que la soluciona comprando cosas, ¿no es cierto? Pero hay otros que más allá de eso tampoco se sienten conformes con eso, y entonces empiezan a retraerse y decir ¿dónde es? ¿Dónde es? Y ahí empieza el camino espiritual.